Voy a leer el capítulo 4 del libro de mi papá, que habla sobre Armenia en la historia universal, y la editorial es Abre Labios. A ver si sale filmado acá. Abre Labios. Ahí se nota. Bueno, el capítulo 4. En el capítulo 4, Europa y Cercano Oriente en el siglo XIX, el genocidio armenio. Europa y Cercano Oriente en el siglo XIX. A principios del siglo XIX comenzó a desmembrarse el vasto imperio otomano. En 1829, Grecia conquistó su independencia con el apoyo de Inglaterra y Rusia. En 1875 se produjo la rebelión de los pueblos eslavos, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, junto con Bulgaria y Rumania. En 1877, Rusia intervino a favor de los pueblos en rebelión y sus ejércitos, cruzando el Danubio, llegaron hasta Adrianápolis, ciudad cercana a Constantinopla, donde el zar Nicolás I impuso al sultán Abdul-Hamid II las condiciones de rendición con el Tratado de San Stefano, el 3 de marzo de 1878. Turquía reconoció mediante aquel tratado la independencia de Serbia, Montenegro, Rumania y la autonomía parcial de Bulgaria. Al mismo tiempo, mediante el texto mismo del tratado, Turquía se comprometió a tomar medidas que garantizaran la seguridad, la vida y los bienes de sus súbditos armenios. La evacuación de las tropas rusas de la Armenia turca estaban condicionadas al cumplimiento de aquella cláusula. El gobierno otomano prometió cumplir sin mayor demora los compromisos contraídos, pero más tarde, al tener conocimiento de que Inglaterra y Rusia disputaban entre sí la alianza política con su gobierno por intereses económicos y geopolíticos, Turquía consideró propicia la ocasión para olvidar los compromisos firmados con Rusia y empezó a crear dificultades entre los armenios. Mientras tanto, el gobierno de Inglaterra entró en negociaciones con el sultán Abdul-Hamid II, firmando ambas partes un tratado secreto, junio de 1878, por el cual Inglaterra adquiría el derecho de ocupar la isla de Chipre a cambio de protección militar en caso de eventual ataque a Rusia. Más tarde, las potencias europeas consideraron que el desmembramiento del Imperio Otomano había sido muy grande y favorable a Rusia, por lo cual decidieron convocarla a una reunión a realizarse en Berlín, a efectos de reconsiderar el Tratado de San Stefano, firmado entre Rusia y Turquía. Las deliberaciones de dicho evento condujeron al Tratado de Berlín el 13 de julio de 1878, firmado por representantes de 6 naciones europeas, con el cual, entre otras decisiones, se acordaron importantes mejoras a favor de Turquía. En virtud de ese tratado, Rusia aceptó retirar sus fuerzas del Asia Menor. Recuérdese que el ejército ruso había llegado hasta Adrianópolis, cerca de Constantinopla. Asimismo, se concedió a Turquía el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, pasando a ser desde entonces un estado amortiguador o llave de paso entre Europa y Asia Central. Respecto a los habitantes de Armenia turca, en el artículo 61 del tratado se insistía en que el gobierno de Turquía, mediante un plan de reformas, debía garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus súbditos armenios, así como también rendir informes periódicos a las naciones signatarias del pacto. Pero todo esto fue un sueño, un simple acto formal, porque era imposible que el gobierno otomano cumpliera dicha disposición, totalmente contraria al principio coránico de enemistad y guerra a los infieles. Las potencias europeas imponían condiciones a Turquía, pero no tomaban ninguna medida para hacerlas cumplir. Dicho pecado de omisión significó más tarde un importante factor de las terribles masacres perpetradas
por el gobierno de Turquía durante la Primera Guerra Mundial y aún más tarde durante el gobierno kemalista en 1920. El genocidio armenio. Dice, después de haberse firmado el Tratado de Berlín, Rusia cambió completamente su política con Turquía por haber crecido más aún su rivalidad con Inglaterra. El gobierno de San Nicolás I, viendo crecer la influencia británica en Asia Menor, se apresuró a detenerla. Para ello, había un camino fácil: conquistar la simpatía del sultán. A tal efecto, el zar envió al gobierno turco una nota en la cual se expresaba que todo compromiso contraído con Rusia quedaba anulado, y respecto de los armenios podría actuar con ellos como le viniera en ganas. Al quedar el gobierno del sultán Abdul Hamid II, acá está mi gatita, que me estaba molestando bastante para la lectura del libro. Libertad de acción, vamos a seguir. Abdul Hamid II, en libertad de acción en las provincias de Turquía, y se registraron oleadas de injusticias, atrocidades pocas veces registradas en los anales de la historia. El sultán dio órdenes al ejército y a las turbas musulmanas de aniquilar a los armenios que vivían dentro de las fronteras del país. Para destacar la extrema crueldad del sultán rojo y sus consejeros de gobierno, basta decir que solo en el año 1895 fueron masacrados más de 30.000 armenios que vivían en las diferentes provincias de Armenia turca. Bueno, después mañana seguimos con el capítulo 5, Turquía a principios del siglo XX.